Para que sean tardes. Vamos a tener nuestro tiempo de esta mañana y tarde para la predicación de la palabra de Dios. El día de ayer pasamos un buen tiempo, como ustedes pueden ver, algunos están rojitos, no es porque se fueron a la playa, sino porque fuimos a Huimilpan, a la presa de San Pedro, ¿verdad? Sí. La verdad estuvo muy buena actividad, un muy buen tiempo juntos, muy agradable que pudimos estar. Sé que todos hubieran querido ir, los que no pudieron ir, sé que había ese deseo, por alguna razón no pudieron ir, pero fue un buen tiempo y les animamos de alguna manera, en las posibilidades, a irnos involucrando en esas actividades. Varios han dicho que ojalá se pueda repetir pronto. Ahí para que nos vayamos quizá programando y apuntando. Y esperamos el día de hoy también juntos tener un tiempo al final juntos, conversando unos con otros, saludándonos, conociéndonos más, que es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la predicación de la palabra y déjenme iniciar con una oración y así ir al Señor en esta tarde. Señor, en esta hora, tú nos has pasado por pruebas, por situaciones difíciles, pero también nos has dado de tu bondad en muchas maneras. No merecemos, Señor, nada, no merecemos nada de lo que tú nos das, pero tú has sido bueno. Y es lo que cantamos, Señor. Es esa fidelidad que nos ha perseguido y una y otra vez, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra debilidad, tú has sido fiel. Y es por eso que estamos aquí. Y te pedimos que tu palabra sea la que hable a nuestras vidas. Bendice en nuestros corazones, por tu Espíritu Santo, que haga esa obra que no podemos hacer. Quizá estemos cansados, quizá habrá cosas en nuestro corazón, pensamientos que nos perturban, pero ayúdanos hoy a prestar atención a ti, a tu voz, porque es tu palabra la que es expuesta, no una persona humana aquí hablando. Pues sí, solamente un heraldo, un mensajero, pero tu palabra cobre vida en nuestras vidas y corazones hoy. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una anécdota de un padre de familia que tenía varios hijos y adoptó a uno de ellos, el más pequeño. Y cuando él adoptó a uno de sus hijos, pues vivían en casa con toda su familia de 4 hijos y el más pequeño era adoptado. Y era obvio en la familia que este más pequeño era adoptado. Pero algo interesante que pasó en esta familia es que el padre se dio cuenta que faltaban cosas en el refrigerador. Y es que el hijo adoptado por la noche se levantaba ya tarde a ir al refri a agarrar cosas del refrigerador. Pero el padre, al darse cuenta de que faltaba comida en el refri, lo único que pensó, pues bueno, voy a quedarme una noche a ver qué está pasando. Y se quedó velando en la noche y de repente cuando escucha el ruido del refrigerador y deja que su hijo haga y que termine lo que tenía que hacer, prende la luz y lo cacha, ¿verdad?, con la comida casi ya a la boca. Lo interesante es que el padre le dice: hijo mío, ¿por qué estás tomando esta comida? ¿Por qué estás aquí a estas horas de la noche tomando? Y él dice: pues es que yo nunca te pedí esta comida porque yo creo que nunca me la darías. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? Yo te he dado todo, te he dado una casa, te trato como los demás de mis hijos. Sí, yo sé, papá, que tú me tratas igual que tus hijos, pero sabes que hay algo en mi corazón que me hace dudar que realmente me amas como amas. Este hijo adoptado, bien pudiendo tener la confianza, y el padre había hecho todo para dejar en claro que él era como los demás. Y él lo veía como sus otros hijos. Compraba lo mismo, tomaba tiempo con él lo trataba igual. Pero el problema no era la adopción en sí, sino era el corazón del hijo que sincerándose con su padre le dice: padre, es que yo de alguna manera dudo de tu amor hacia mí.
Y esta ilustración es perfecta para recordarnos lo que hoy veremos en el pasaje del Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, 7 al 10. Hemos estado yendo porción por porción tras este pasaje y visto cómo en este capítulo 6 nos va a abrir el panorama a que veamos a Dios como Padre. Y lo que vamos a ver hoy precisamente con esta ilustración es que hay una tendencia de nuestro corazón, de todos nosotros, el dudar de la bondad del Padre, el que nosotros de alguna manera buscamos acercarnos al Padre olvidando que somos adoptados, que somos hijos y que Él nos ha amado de una manera sobrenatural, de una manera única. Así que el día de hoy estaremos viendo precisamente resumido el mensaje en esta frase que dice así: porque Dios en Cristo decidió hacerte su hijo, tú debes asombrarte, renovar tu vida de adoración. ¿Verdad? ¿Lo pueden leer conmigo? Ahí está. Porque Dios en Cristo decidió hacerte su hijo, tú debes renovar tu asombro y adoración. Tú debes renovar tu asombro y adoración. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo te ha adoptado. Él te ha hecho su hijo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecías? No, sino porque Él decidió hacerlo. Tú debes renovar tu asombro en adoración. Tu asombro. Y esto lo vemos allí en el pasaje. Vamos a leer Mateo 6, 7 y 8. Está dividido en 2 puntos en el sermón de hoy. Está dividido en 2 puntos solamente. Y el primer punto está en el versículos 7 y 8. Y el segundo punto del sermón del pasaje del 9 al 10. Está sencillo. Y lo vemos ahí, viene directamente de nuestro texto. Dice el pasaje, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Tú puedes usar otra versión, está bien. Pero hemos decidido tomar esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, es una versión muy textual que nos ayuda a la hora de explicar la Biblia. Dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Sigo en la lectura, versículo 9. Ustedes pues orarán de esta manera, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y hasta ahí veremos el día de hoy. En primer lugar, lo que queremos notar es con una pregunta. El primer punto nos hace una pregunta: ¿cuál es la actitud con la que tú vienes a Dios? Hay 2 opciones. Lo que quiero que sepas es que el texto nos limita en esta ocasión a 2 opciones en cómo tú te puedes acercar a Dios. Pero ¿cuál es esa actitud con la que vienes? Y yo creo que de alguna manera vamos a ver que a veces venimos de una actitud o de otra, pero la actitud correcta con la que Dios quiere que vengamos a Él es como Padre. En nuestro pasaje podemos encontrar esta idea, ¿no?, de cómo es pelearse en los gentiles. Dice el versículo: y al orar no sean. Primero pone en contraste diciéndonos cómo no orar. Pero dice cómo no hacer la oración, cómo no orar. Dice, ponen ejemplo a los gentiles. Ellos cómo oran, usan palabrerías. Y ellos vienen, dice como los gentiles que dicen que serán oídos por su palabrería. Ellos piensan que lo que va a hacer que Dios los escuche va a ser y el orar, y el orar, y el orar, y el orar. La palabrería en sí es lo que va a hacer que ellos sean atendidos. Entonces, aquí quiero iniciar explicando un poquito ese texto. Un pasaje paralelo es ahí en Primero de Reyes, donde nos habla de cómo cuando Elías reta al pueblo de Israel, y recuerdan que suben al monte, y en este monte
ponen un altar y el Dios que hiciera caer fuego del cielo y consumiera el altar, ese era el Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Eran los representantes, decían, ellos oraban y decían más y más cosas y a ver, vamos a hacer esta oración. O sea, la idea era esta. Personas que pensaban que por cómo hacían la oración es que sería la respuesta. Y ese es el mismo ejemplo que Jesús está aludiendo. Y quiero aquí tomar un tiempo para ilustrarlo con una ilustración de Timothy Keller. Timothy Keller, hablando también del Padre Nuestro, dice él que hay dos actitudes. Una es que tú vengas, o cuando tú quieres hacer alguna petición, tú muchas veces puedes venir como un arrendador hacia un arrendatario. ¿Qué es un arrendador? Alguien que renta, ¿no? Vienes como alguien que renta, con el que te renta, y si tú quieres hacer una petición, pues esa relación va a ir bien en la medida que tú que rentas cumplas con el contrato. Si tú pagas a tiempo, si tú cuidas tu propiedad, esa relación entre arrendatario y arrendador va a ir bien, ¿cierto? Si el que te renta también cumple con su parte, ¿no? Es en esa medida. Y dice Timothy Keller que muchas veces así venimos a Dios, basándonos en nuestro desempeño, basándonos en que si lograremos que Dios nos escuche, si lo hacemos de una u otra manera, poniendo más nuestra mirada en cómo hacemos la oración. Puede ser incluso si lo hacemos con tal medida de fe, y la Biblia sí habla y sí enseña de que oremos con fe, pero no debe ser el enfoque en nuestra oración, lo vamos a ver aquí, sino la actitud con la que venimos a Dios. Dice Timothy Keller en la ilustración, que por eso en este pasaje justamente nos dice, y lo vimos la semana pasada, ¿no? Que Dios quiere que podamos verlo a Él como Padre, y con esa actitud venir a Él como nuestro Padre. Piensa en esto por un momento. Tú que eres hijo o que eres padre, cualquiera de los dos. ¿Acaso no tú como padre, si viene tu hijo, no importa la hora que sea, a pedirte un vaso de agua, tú te paras? No importa si estuviste jugando voleibol después de varios años y todavía estás muy cansado. Tu hijo viene y te pide un vaso de agua. Si no, padres, cuando tu hijo te pide algo, ¿qué hace tu corazón? Tu corazón se... Ay, ¿cómo voy a hacer para conseguirlo? ¿No? Obviamente somos padres imperfectos y a veces quizá nuestro corazón no sea así, pero la verdad es que en la gracia común, como ayer nos hablaba Fer, todo padre tiene esa inclinación. Hijos, ¿cierto o no que hemos visto a nuestros padres darse a sí mismos por nosotros? ¿Recuerdas a tu padre haciendo una y otra cosa por ti? ¿Por qué lo hacía? Porque había una relación de padre e hijo, porque esa persona, y otra vez, no hay persona ni padre perfecto ni hijo perfecto, pero lo que quiero que notemos es que en esa gracia común Dios da ese sentido de, se conmueve nuestro corazón cuando nuestro hijo nos hace una petición, o cuando tú como hijo ves que tu padre se conmueve cuando tú haces una petición. Y eso es lo que el texto quiere que creo que notemos el día de hoy. Que podamos ver que nuestro corazón va a buscar acercarnos a Dios por nuestro desempeño más que por lo que somos. ¿No es cierto que en ocasiones usted no siente las ganas de orar? Sobre todo cuando usted ha fallado a Dios, usted se siente menos digno y lucha con qué, con pedir con confianza, ¿no? ¿Verdad? Vienes y dices, ay, ¿cómo lo voy a pedir a Dios? Porque pues, he estado fallando. Y la culpa tiene un buen propósito. El propósito de ir a Él y pedir y confesar, ¿verdad? Y decir, Señor, he fallado otra vez, pero tu palabra me recuerda, y aquí es clave. Podemos venir a Dios por cómo nos sentimos, y es verdad que nos vamos a sentir así, indignos, nos vamos a sentir que no merecemos. Pero la
La verdad de la palabra de Dios, la verdad de este pasaje. Yo quiero que usted recuerde este pasaje para que en la semana venga a su mente, venga a su corazón y domine la verdad sobre su emoción. Si usted no siente la confianza de venir a Dios como Padre, usted acuérdese que este pasaje nos dice que podemos venir a Él como Padre y poder acercarnos a Él, porque es lo que dice, ¿verdad? La instrucción de Jesús es: no sean como los gentiles que vienen y se acercan y ellos oran. A propósito, ellos sí se acercan y ellos oran quizá, pero en base a su desempeño. Y lo que Jesús nos enseña es que nosotros podemos venir a Él. ¿Cómo dice el pasaje? Dice: por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre, que sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes la pidan. ¿Ves ahí el texto? ¿Cuál es la actitud del Padre? No es un Padre que ignora. Es un Padre que todo lo sabe. Incluso antes que tú se lo pidas, Él ya lo sabe, pero Él se deleita en orar. De hecho, la oración en sí es una paradoja, porque ¿por qué oramos si Dios ya lo sabe? No oramos para hacerle saber a Dios lo que estamos pasando, sino porque Él se deleita en que como hijos vengamos a Él con plena confianza, para recibir perdón, para recibir esperanza, para recibir lo que está, las peticiones de tu corazón. Tú se las puedes venir y dar. Y Él, como Padre sabio, bueno, perfecto, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y a veces va a decir no, pero Él sabe por qué dice no. Cuando Él dice que no, Él sabe cuándo responder. Si Él te dice no, Él quizá está diciendo espera en mí. Y de hecho hay muchos salmos, que los salmos se centran en eso, ¿no? Cómo orar. Y los salmos que nos recuerdan una y otra vez, alientan a: espera, alma mía, predícate, alma mía, espera en el Señor, espera en Él. Porque necesitamos aprender a esperar en el Señor, a orar en Él. Yo sé que tú tienes, estamos aquí, todos tenemos peticiones en nuestro corazón a Dios. Ese es un hijo que tú esperas que ese hijo se acerque a Dios. Quizá es que Dios te conceda un hijo. Quizá es que Dios te conceda ver o lograr realizado cierto proyecto. Yo sé que todos tenemos esas peticiones y podemos venir a Él, pero la meditación de esta mañana en el pasaje es: ¿con qué actitud venimos a Dios? Y que aprendamos no siendo como los gentiles que piensan que por su desempeño serán oídos, sino porque tú puedes acercarte a Dios, porque Él te ha hecho hijo, porque Él te ha adoptado, Él te ha hecho suyo. Es lo que dice 1 de Juan, ¿no? Mirad, o sea, es asombroso que seamos llamados hijos de Dios, siendo enemigos. Nos adoptó no por algo que hayamos hecho, nos adoptó no porque tomamos un buen desempeño, Él nos adoptó de entre los demás. ¿Por qué? Porque Él le plació. Porque Él decidió acercarse a ti para hacerte su hijo. Y aquí quisiera que meditáramos un poco en eso. ¿Alguna vez has tenido un no de parte de Dios? ¿Verdad? Son buenas preguntas que nos hacen muchas veces dudar de acercarnos a Dios. Pero recuerda, acércate a Dios no por tu desempeño, sino por tu posición como hijo. No como el rentero. ¿Cómo se acerca el rentero? Pues va a ir bien la relación en la medida que tú me bendices, Dios, y yo hago un cumplo. Ahí esa es la tendencia de todo corazón aquí. Decía un predicador constantemente: todos tenemos un fariseo dentro de nosotros. Un legalista que busca relacionarse con Dios por su desempeño. ¿Y sabes qué va a pasar? Porque lo veo en mi propia vida. Tú te vas a cansar de pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque si Él no te contesta, no te bendice, entonces Él ya te falló. Porque tú te acercas a Él en una relación de rentero y arrendador y arrendatario, ¿verdad? Pero el pasaje es este:
es que no vengamos como hijos sabiendo que Él sabe lo que nosotros tenemos como necesidad. Él sabe las peticiones de nuestro corazón. Él conoce lo profundo de nosotros. Ese es nuestro Dios. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuál es la actitud que tú vienes, con la que tú vienes a Dios? ¿Con cuál actitud te acercas a Él? ¿Como hijo? Yo creo que para todos de alguna manera hay esa lucha. Y también abro un paréntesis para mencionar precisamente, si tú no tienes confianza de que Dios te escucha, si tú dices que estás dudando de ser realmente un hijo, yo quiero saber cómo ser hijo de Dios, no por lo que dice tal religión o tal, no, lo que dice la Escritura. Tú puedes saber que tú eres hijo de Dios por lo que la Biblia dice. Este libro es claro referente a esa verdad. Entonces yo quiero animarte, si tú estás aquí dudando si en verdad eres hijo de Dios, pregunta, acércate con Fer, con un servidor, conmigo y con Héctor, con algunos de los que estamos aquí, y con confianza nosotros tomamos tiempo para orar contigo y compartirte lo que la Biblia enseña de cómo ser hijo de Dios. Pero entonces, nos movemos sobre el pasaje, no solamente viendo con la actitud con la que venimos al Señor, sino también el punto número 2, versículos 9 y 10, que es el segundo punto del sermón. ¿Has dejado de asombrarte en adoración por ser? ¿Has dejado de asombrarte en tu adoración? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Te has dejado de asombrar? Quiero iniciar con una ilustración. Algo que sucede cuando yo estaba y vivía en Monterrey, y ya compartí una vez este ejemplo. Personas que venían de otros lados se asombraban de ver las montañas. Veían las montañas y decían, wow, qué bonito vivir aquí y ver cada mañana esa silla, ese dibujo tan hermoso de Dios allí plasmado, ¿no? Pero los que vivimos ahí y vemos día tras día esa montaña, de alguna manera ese asombro que veíamos en los demás ya había cambiado. Ya no nos asombraba tanto, aun cuando ya habíamos subido o bajado. Realmente el asombro por el cerro de la silla se pierde por la costumbre, por el hábito. Es una lucha. Dejamos de asombrarnos de la realidad de que somos hijos de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú recordaste y dijiste, ay Señor, tu corazón se conmovió diciendo, ay Señor, qué bendición es saber que soy tu hijo? Qué bendición es saber que yo soy tu hijo, tú me hiciste tu hijo. Es una bendición que el corazón brinca de gozo, de asombro. Pero la verdad es que nuestra debilidad es que nos dejamos de asombrar. Nos dejamos de asombrar, dejamos de ver, nos envolvemos mucho en el quehacer, que dejamos de asombrarnos de esta verdad. Y el pasaje de hoy que dice, ustedes pues orarán así. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Cómo inicia la oración modelo del Señor Jesús? Padre Nuestro. Y esto para la audiencia, los que estaban allí con Jesús escuchando lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, era como, ¿cómo? ¿Cómo le puedo decir a Dios, el que está por encima de todo, Dios, el que es autosuficiente? Ellos entendían esa separación, esa inmanencia. El término teológico es separado, es ese, inmanente. Es que es distante, porque está por encima de todo. Es el único Dios, el que existe por sí mismo. Y ellos decían, ¿cómo le puedo decir Padre? Pero ellos habían perdido de vista, al enfatizar tanto la trascendencia. La trascendencia es eso, esa lejanía. Y la inmanencia es lo contrario, esa cercanía. ¿Saben que habían perdido de vista esa inmanencia, esa cercanía? ¿Recuerdas en el jardín del Edén? Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto. ¿Por qué se paseaba en el huerto? Porque era un Dios constante que había creado todo el universo. Es increíble, las galaxias. Eso es decía,
Es grandísimo, eso es muy, muy, muy grande, no lo podemos describir. ¿Cuántas galaxias hay? Y Dios es eterno, es más grande que eso. Pero ese Dios, ¿qué hizo? Bajó al jardín, y ahí en el jardín, ¿qué hacía con Adán y Eva? Disfrutaba de ellos. Ellos disfrutaban de Dios. Pero el pecado vino a arruinar este deleite, esta relación, y Dios no se quedó así. ¿Recuerdas la historia? El tabernáculo. Dios saca a Israel de Egipto y lo trae al tabernáculo otra vez. En los adornos, si tú lees todo lo que había, los adornos del tabernáculo te recuerdan al Edén, al jardín. ¿Para qué Dios había puesto el tabernáculo? Bajo su gloria para morar entre su pueblo. Dios una y otra vez a buscar a morar entre su pueblo. Tal así que ese tabernáculo luego se hizo el templo. Y ahí en el templo las personas podían ver y entrar y tener acceso a Dios. Pero está apuntándonos a Cristo. Porque Cristo, ¿recuerdas qué pasó cuando en la cruz de Jesús, el velo se rasga en dos? O sea que ya no tienes que ir al lugar santísimo, sino que ahora el acceso es directo. Y la comunión, Dios mismo tuvo que hacerse hombre, tuvo que tabernaculizar, es la misma palabra, tabernaculizar. Ese Dios tan alto es un Dios cercano, que le podemos decir Padre nuestro. Y dice el texto, que estás en los cielos. Hace esa distinción. Tú eres el Dios que habita en lo más alto, estás separado de nosotros, gobierna todo, pero no nada más es un Dios trascendente, también es un Dios inmanente. ¿Y qué habían hecho los judíos en el tiempo de Jesús? Ellos habían puesto tanto énfasis en la trascendencia de Dios que olvidaron su inmanencia, su cercanía. Olvidaron que había promesas de que vendría uno que haría posible que otra vez llevarnos de vuelta al Edén. Y es lo que queremos el día de hoy. Dice el texto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, por un momento quiero nada más detenerme a ver lo que es el Padre nuestro en la Escritura. Es muy sencillo. El Padre nuestro tiene 6 peticiones. Pero hago así con estos 3 porque están 3 arriba y 3 abajo. Las primeras 3 peticiones hablan de los propósitos de Dios para todo el mundo. Y las otras 3 hablan de el día a día de las personas, de los creyentes. O sea, se hace muy cercano, habla de los propósitos grandes de Dios que se ven de una manera muy plasmada en la vida cotidiana de día a día. Así está dividido el Padre Nuestro. Y la primera petición es esta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Toda. Y hay mucho que podríamos tener aquí, podríamos pasar varios sermones solo explicando Padre nuestro, que tú moras en los cielos, y luego qué significa santificado sea tu nombre. Así que voy a luchar por hacerlo muy resumido. Lamentablemente no podré abarcar tantas cosas que hay en esta parte, en esta primera petición. Pero lo que quiero que veas es, en esta primera petición, es que Jesús nos invita nuevamente a acercarnos a Él como nuestro Padre, que estás en los cielos, que reinas y estás sobre todas las cosas, pero dice, santificado sea tu nombre. Ahora, nota eso. ¿Dónde es que se hace la voluntad de Dios de manera perfecta? En los cielos. Allí en los cielos la voluntad de Dios se hace todos los días, cada momento, sin falta, perfectamente. Imagínate cómo sería eso. Para tal, pensé en esta ilustración, imagínate que el día de campo, todos hubiéramos tenido la oportunidad de ir al día de campo al día de ayer, allá en San Pedro. Y que Dios nos concediera un mes estando allí, en una cabaña cada quien, y todos podíamos morar en ese lugar. Pero tenemos durante un mes la oportunidad de hacer la voluntad de Dios de manera perfecta, todo momento, todo día. O sea, que el reino de Dios se vuelva un mes allí, en la presa. ¿Y por qué digo de la presa? Porque ayer varios de nosotros estuvimos ahí y fue muy
lo bonito no nada más fue jugar, fue que pudimos conocernos más, pudimos interactuar. Pero imagínate, estar en ese lugar con personas que no quieren saber nada de Dios, no nada más hablo de nosotros. Imagínate cómo sería durante un mes tú haciendo la voluntad perfecta de Dios en la tierra. ¿Cómo sería? Quizá a veces la idea es como, oye, ¿sabes? Reinaría el amor entre nosotros, la bondad, la belleza verdadera, es una belleza. ¿Sabes que cuando hablamos de santificados a tu nombre y referimos a la santidad de Dios, es como cuando escuchamos dentista? Escuchamos, bueno, no tengo nada en contra del dentista, pero siempre cuando nos causa dolor algo, escuchamos y, uy, espérame un ratito, pero no es lo mismo decir vacaciones. Decimos vacaciones y todo el mundo despierta y dice, ¿cuándo? Pero cuando dices dentista, el mismo dolor que te ha causado como que hay un rechazo. Y lo mismo pasa con la palabra santidad. Escuchas la palabra santidad y es como, aburrido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La Biblia te dice que santidad realmente es hermosura, es bondad, ahí es donde fluye o emana la vida. Como dije, no hay tiempo para explicar eso, pero es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Pero imagínate por un momento, vuelve a la ilustración. Estás allí un mes entero en un lugar donde solo hay bondad, amor, paciencia unos con otros, el trato, el servirnos unos a otros. Nadie está preocupado de sí mismo, sino cada quien está preocupado de los demás. Imagínate por un momento eso. Pues esa es la idea que quiero que tengas en tu mente de lo que significa que santificado sea tu nombre. ¿Por qué lo digo? Israel, allí en la Biblia, en el Pentateuco, vamos a ver que a Israel le dice que serán una nación de sacerdotes, un pueblo santo. Es decir, que Israel, a la luz de los demás que estaban viendo a Israel, deberían de ver y distinguir la bondad, la belleza de Dios. De hecho, el reino de Salomón como que va subiendo en ascenso. El oro y la plata eran como piedras, imagínate. Pero, ¿qué pasó con Israel? Israel se hizo como las otras naciones, abusando de la autoridad. Y en lugar de amar a los demás y recibir al pobre, acoger a las personas necesitadas, Israel abusó también, como las otras naciones. Y dice en Ezequiel, dice el pasaje en Ezequiel 36:22, déjenme ir ahí rapidito. Ezequiel 36:22. Si puedes ir conmigo, nada más quiero que veas esto que estoy refiriendo. Ezequiel 36:22. ¿Qué dice el pasaje? Dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. ¿Ven? Aquí el profeta está diciéndonos algo. De hecho, el pueblo de Israel estaba en una decadencia, y a tal grado de que fueron exiliados. O sea, dicen, pues, ¿dónde se va a cumplir lo que Dios tenía para Israel? Bueno, pues fallaron a este propósito de anunciar el santo nombre de Dios. Mira lo que dice, sigue la lectura. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Y cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, eso nos incluye a nosotros, y los llevaré a su propia tierra. La profecía aquí es que pasó la estafeta al pueblo de Israel que fallaron. Ahora vendría uno, Jesús, que restauraría el santo nombre de Dios. Y por medio de la iglesia, el Israel de Dios, es que sería cumplido. De hecho, es más adelante que dice que les daré un corazón nuevo, en su Espíritu Santo morará en ellos. Es cumplida esa promesa en su iglesia ahora, y de manera perfecta un día, cuando Él venga, seremos realmente, esa obra será perfectamente completada. Entonces,
Vemos aquí que el texto nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué significa? Que es nuestro Padre, que es inmanente, cercano, pero también es que estás en los cielos. Nuestras oraciones deben de alguna manera denotar esa confianza, pero ese respeto. Ese respeto también, ¿verdad? Un pequeño ejemplo, algunas personas llegan y se acercan a Dios con algunos, diminutivos, ¿no? Pero lo que vemos incluso en la iglesia a lo largo de la historia es que siempre había esta Padre nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestro, es cercano, pero también con respeto, reverencia. Estás en los cielos, en tu trono. Lo santificado sea tu nombre. Habla precisamente de eso. ¿Quieres que el nombre de Dios sea santificado? Cuando tú y yo oramos, santificado sea tu nombre, significa que tú y yo cumplamos ese propósito de Dios para nosotros, de ser un pueblo que santifica el nombre de Dios, que vive en bondad, en belleza, en ese nuevo pacto de amor, de unidad de nuestro mundo. Eso es lo que es la primera petición, pero la segunda petición es cortita: venga tu reino. Venga tu reino. Nuevamente, vemos que el tema de la Biblia habla del reino de Dios. Eso que decía de que Dios venía y convivía en el Edén, pero eso se deshizo, y sabes la razón del dolor aquí, el pecado aquí, es que las cosas no son como deberían de ser, porque el hombre dijo, no Dios, yo quiero hacerlo a mi manera. Pero Dios no nos dejó y nos abandonó, sino Dios decidió volver a traernos a un mejor Edén. ¿Sabes dónde estaremos por siempre y siempre de los siempre? ¿Allá arriba? ¿En el cielo? ¿Tan distante? No, aquí, en una tierra nueva, en esta tierra que será renovada. No allá tocando el arpa y con alitas no, de verdad, será mucho más parecido a lo que vemos aquí, pero de una manera perfecta, de una manera completa en la obra de Dios. Eso es lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Venga tu reino, significa, la historia de la Biblia, y no tengo tiempo para esto, pero es esta historia de cómo el reino de Dios perfecto, donde se hace su voluntad, donde su nombre es santificado, cada vez más se va uniendo a este. Donde cada vez más se va uniendo, se va haciendo real y presente en tu propia vida, en la vida de tu familia, en la vida de esta familia. Eso significa orar: venga tu reino. Y eso es lo que debemos de estar orando. El Padre Nuestro no es una frase o una estructura de varias frases para que repitamos y repitamos y repitamos sin entendimiento, sino que podamos ver que de alguna manera es tan simple para poderlo memorizar, tan sencillo, pero que te acercas a él y se abre todo el panorama de lo que significa venga tu reino, que significa que santificado sea tu nombre. Si tú estás pidiendo santificado sea tu nombre, es eso, que tu propia vida pueda reflejar la bondad de Dios, la belleza, la paciencia con otros. ¿Verdad? ¿Cómo somos impacientes? ¿Cómo nosotros rápido reaccionamos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hermanos, tenemos una oportunidad como iglesia crecer en esto, en que el reino de Dios venga a nuestra vida, sacando todo aquello que no es Cristo, de manera individual y personal, y que Cristo vaya formándonos más y más a su semejanza. Pero tercer petición, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vemos que tiene una unidad esas tres peticiones. Cuando el nombre de Dios es santificado y su reino viene, cada vez más y más su voluntad es hecha aquí en la tierra, como la es en el cielo. Es por medio de Jesús que su voluntad puede ser hecha aquí en la tierra. Y aquí
me quiero detener precisamente a que nada va a cambiar si no podemos ver cómo Jesús nos hizo hijos, cómo Jesús hace posible que su reino venga, cómo Jesús hace posible que sea santificado su nombre en nuestras vidas, cómo Jesús hace que su voluntad sea en esa tierra como la es en el cielo. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Todo aquel que quiera seguirme debe morir a sí mismo para seguir a Jesús. La esencia del Evangelio es esta. Jesús viene para decirte, mira, deja que en ese trono de tu corazón, en tu pequeño reino, se siente aquel que fue crucificado y coronado, y fue entronado y ascendido a los cielos, se llama Jesús. Que Él esté sentado en ese trono significa que tú ya dejes ese trono de ese lugar. Que tú ya no ocupes, que ya no se trate de ti y de tu pequeño reino, sino del reino de Dios en tu propia vida. Eso es lo que Jesús hace posible a través de su muerte y resurrección. Es Jesús solamente, o sea, no hay nadie aquí que pueda decir y tener la seguridad de decir que Dios es su Padre solo porque siente que es así o porque cree que es así. No, sino solamente podemos ser hijos, hechos hijos de Dios por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Solamente a través de... porque Jesús dice estas palabras. Es el único que tiene la autoridad para decir: yo soy el camino. No dijo un camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. El que bebe esta agua no tendrá sed jamás. Es solo Jesús el que hace posible que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y cuando no sintamos o cuando sintamos duda de que podemos acercarnos a Dios, podemos ver nuevamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa culpa, como decía, es buena para llevarnos al Señor, pero encontrar esperanza, porque ¿sabes qué? Jesús murió por cada uno de los pecados de su pueblo, cada uno, y es únicamente por eso que tú y yo podemos acercarnos a Él. Es únicamente porque Él murió por ese pecado que tú puedes entrar directamente al lugar santísimo, a su presencia. Entonces, el texto del día de hoy dice: Padre nuestro que estás en los cielos, el versículo 9 es: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nuestra única esperanza para que esto sí sea realidad es que miremos la cruz. Miremos esa cruz. Recordemos que esa tumba está vacía. Y que por eso tenemos esperanza de que su nombre sea santificado. De que su reino venga a nuestra vida. Y de que podamos hacer y vivir conforme a su voluntad. No hay esperanza fuera de Jesús. No hay otro nombre que pueda hacer posible el que esto sea realidad. Y déjame decirte algo. Un día Jesús vendrá y tus ojos verán, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará, porque todo ojo va a ver la realidad de que Él es el Rey, que está sentado en el trono, reinando y haciendo posible que su pueblo viva según su voluntad. Termino con estas aplicaciones sencillas. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo te acercas al Padre? ¿Vienes a Él ya nada más porque sabes que tienes que decir Padre? ¿O realmente sí en tu corazón hay chispitas que saben que tú eres hijo? Que tú has sido adoptado, hay emoción al poder decirle a Dios Padre. Y déjame recordarte, si tú no sientes las ganas de venir a Dios, acuérdate de esa verdad: Él te ve como hijo. Él te ve como hijo, no importa cómo tú te sientas, tú puedes venir a Él y decirle Padre. ¿Recuerdas lo que Jesús dice aquí en el mismo Sermón del Monte más adelante?
Ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo malos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que es perfecto en bondad? Él sí sabe darnos buenas dádivas. Y Él siempre va a buscar nuestro bien. Y si Él dice no, Él sabe que ese es nuestro bien. Y si Él dice sí, Él sabe que ese es nuestro bien. Hermanos, qué confianza es. Como decía en la proposición, debe renovarse nuestro asombro en la adoración. Nuestra vida de adoración a Dios debe de ser controlada, dirigida por la verdad de Dios que produce, emoción que produce ese deseo y esa confianza que hay al venir a Dios en oración. Que nuestra adoración se base más y más en la verdad de Dios, más que en lo que sentimos o lo que o nuestro desempeño, ¿verdad? Que busca acercarse a Dios. Entonces, estas aplicaciones que mencionamos hoy, y yo sé que el Espíritu Santo de alguna manera hará en nosotros el meditar en este Padre Nuestro para que podamos aplicarlo una vez y otra vez durante la semana. Oremos. Señor, gracias te damos porque podemos decirte, Padre, porque has abierto nuestros ojos, Señor, para el día de hoy confiar en que no es por nuestro desempeño, no es por lo que nosotros logremos que tú nos escuchas. Ayúdanos a crecer, Señor, en una devoción a ti, en una adoración, una vida de confianza a ti, Señor. Cuando vengan en esta semana las situaciones difíciles o circunstancias que no esperamos, que aprendamos a correr más pronto a ti, que lo que hacemos de buscar nosotros una solución por nosotros mismos. Ahí mismo, en ese momento, poder ir a ti y clamar a ti y saber que podemos acercarnos a ti porque Cristo ha hecho posible que con confianza nos acerquemos. Porque Cristo hace posible que podamos acercarnos como Padre, como hijos a ti, Padre. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a abundar y crecer en nuestra meditación de tu palabra, para que sea cada vez más real, para que sea cada vez más una realidad en nuestra iglesia y tu reino sea presente en nuestra manera de vivir unos con otros. Gracias, Señor, por este día. Pedimos tu bendición en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y observemos bien esa parte, porque lo que está poniendo en primer lugar es la fe que nosotros tenemos que representar. Dice que es muy similar a la parte del oro, pero le da una categoría abajo a la parte del oro, dice, el cual es perecedero. Y la fe, ¿no? La fe nos está describiendo que realmente tiene una sustancia eterna, tiene una condición eterna para nuestra vida. Entonces, en este día, hermanos, nosotros muchas veces queremos ofrendar únicamente por el deber de querer ofrendar, pero lo más importante que describe aquí es el poder tener nuestra fe intacta. El realmente día a día recordar
lo bueno y lo hermoso que es Dios y lo que describe lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que va a pasar. Observen bien lo que dice el versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación de vuestras almas. En algún momento todo esto se va a parar. O sea, esto ya lo tenemos que tener entendido, cada uno de nosotros. En algún momento, cualquiera de nosotros nos podemos ir, pero la esperanza que tenemos, a veces ponemos la esperanza en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro día a día, pero la esperanza realmente que tenemos, dice aquí, es la salvación de nuestras almas y el hecho de estar con Cristo. Algún día nos vamos a reencontrar allá arriba y siempre y cuando nosotros tengamos fe, tenemos esperanza. Pues bueno, ahí hay unos sobres y si alguien quiere transferir aquí el número de cuenta, pues aquí se los dejo. Y vamos a orar, ¿no? Amado Padre Celestial, damos gracias, mi Dios. Gracias porque tú mueves nuestros corazones, porque nos das esa certeza de lo que tú eres, de tu creación. Nos das ese amor genuino por las almas, por tu santa obra. Y Señor, pues nos pones prioridades, Señor, a pesar de que nosotros somos frágiles y a veces incapaces de ver más allá. Tú eres muy bueno y nos has dado ese amor y esa certidumbre hacia tu palabra, Padre. Bendícenos, mi Dios, llévanos a cabo de poder confiar día a día en tu fe. Y gracias te damos, Padre eterno, el único Dios verdadero, a ti, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con la oración. Si gusta ponerse en grupos de 4.